¿Ahora? Ahora sí, doctor. Ya. Entonces vamos a volver a empezar. La investigación criminológica o en criminalística habíamos dicho que intentamos en criminología adentrarnos en la mente del delincuente, pero también en la mente de la víctima. De ahí surge una disciplina que lo han debido ver en criminología como la victimología. Ahí vamos a hablar de los métodos, técnicas, de los procesos de investigación criminológica y obviamente repetimos la definición, que es una investigación criminal, es un conjunto de saberes interdisciplinarios, ¿no? Y si es un proceso, hay acciones sistemáticas, integradas, que siguen un protocolo cuyo objetivo es conocer la verdad relacionada con un fenómeno delictivo, con un delito. Los objetivos de la criminología es investigar hechos consignados al criminalista en una denuncia o querella, ¿ya? Determinar si se ha cometido o no un supuesto hecho punible y si este hecho punible estaba tipificado en el Código Penal. Colectar, conservar pruebas intangibles, que es lo que ve la criminología, y las futuras pruebas tangibles que va a ver la criminalística. Entonces, identificamos, en base al análisis de los resultados de la investigación técnico-científica, esto, por ejemplo, lo hace el investigador especial. La parte de preguntas en relación al hecho lo hace el investigador asignado al caso. Eso dentro de nuestro proceso penal. Se hace todas las diligencias judiciales para identificar el autor o autores de un hecho criminal. Junto a las autoridades judiciales competentes o autoridades del Ministerio Público, ¿qué se va a propender? A la captura de los supuestos delincuentes o personas que hayan estado comprometidas en un hecho delictivo. Y aportar pruebas y participar en todas las etapas del proceso penal, ¿no? Desde el inicio de la querella o denuncia, imputación, investigación y si se tienen los elementos, acusación. Juicio oral público, sentencia, incluso se puede apelar y llegar a nuestra ciudad, a Sucre. Recuperar los bienes sustraídos, ocupar aquellos que en flagrancia se haya hecho, sea en flagrancia se haya habido la comisión de un delito. Como resultado de este desarrollo investigativo, se adelanta a la autoridad competente toda esta investigación, todos estos hechos recolectados, investigados, toma de declaraciones, todo el proceso de investigación. Hay pasos específicos para la investigación criminológica, por eso es un proceso, es un protocolo a seguir. El primero es la acción directa, que se encarga de la protección de la escena del hecho. ¿Cuál es el objetivo? No permitir el ingreso de personas extrañas que puedan alterar, que puedan mover, destruir elementos físicos de prueba, como son los indicios, las evidencias, los rastros, las huellas, los vestigios que llaman la escuela brasilera, ya etcétera, 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 ¿ya? ¿Cómo definimos al lugar del hecho, donde tienen sinónimos como la escena del crimen, el escenario del crimen, el teatro del crimen, la escena de los hechos,
el escenario de los hechos, el teatro de los hechos, el sitio del suceso, la escena del suceso, el escenario del suceso, de acuerdo a los libros que ustedes puedan ver. Es el área, obviamente, o superficie, sus alrededores y sus ramificaciones probables, donde se ha cometido un hecho delictivo. Entonces, este espacio es el que nos sirve y la acción directa lo resguarda. Dentro de las escenas del crimen o las escenas del hecho hay las escenas del hecho cerrados y las escenas del hecho abiertas. Por ejemplo, ahí tenemos un ahorcamiento en un lugar cerrado, ¿ya? Igual se ha cometido aparentemente un homicidio, igual en lugar cerrado. Pero también tenemos los lugares abiertos, los campos abiertos, ¿no? Entonces ahí vemos 4 escenas abiertas donde se encuentra un cadáver. Y en algún libro tienen los mixtos. La verdad no estoy muy de acuerdo con esa clasificación, porque o es cerrado o es abierto. No sé, el cadáver tendría que estar justo en la parte intermedia entre la puerta, para decir cerrado, y es abierto a la vez. Por eso, pero hay algún libro, y siempre es bueno decirlo, porque cuando ustedes revisen, que hay esa tercera clasificación, que personalmente no estoy de acuerdo, por eso no lo doy mucho. Hay algunos principios fundamentales para hacer el registro de la escena del hecho. Acuérdense del principio del mundo local. Tiempo que pasa, verdad que huye. Hay que llegar lo más antes posible, porque acción directa no son muchos, están cuidando, están resguardando la escena, pero para que nadie entre ni altere, pero puede hacerlo. Segundo, lo que habíamos dicho, proteger el lugar del hecho, no importa si es excesivo, lo que abunda no daña, tienen razón. Que nadie salga ni ingrese del lugar del hecho. Primero se vea el auxilio de la víctima, porque puede estar con signos vitales. Deja de hacer una escena del hecho de un supuesto homicidio, se tiene alguien que hay que salvar la vida y eso es lo que cumple, eso es lo que va a principio. Entonces se ve al auxilio a la víctima, ¿ya? Ahora, cada quien conoce sus funciones en un equipo multidisciplinario. Y hay una cabeza del equipo multidisciplinario de acuerdo a nuestro Código de Procedimiento Penal, que es el fiscal. El fiscal de turno es el director funcional, es el que dirige al equipo multidisciplinario. Entonces, deberían acudir y acude el fiscal, acude el planimetrista, el fotógrafo, los criminalistas, o el investigador especial, el investigador asignado al caso. Ya sabemos que tiene que ir el médico forense. ¿Quiénes ingresan primero? El fiscal, el fotógrafo y el criminalística para procesar la escena del hecho. Una vez que se ha verificado que hay un muerto, entonces ya entra el médico forense. Aunque aquí hay una alternativa. Primero entra el médico forense para ver si realmente hay un muerto. Sabe que hay un muerto, tiene que salir de la escena para que el equipo multidisciplinario procese la escena del hecho, ¿no? Que ya vamos a ver. Y no debe entrar ninguna persona ajena a la escena del hecho. Ni el amigo del fiscal, ni los asistentes, ni los internos, a no ser que estén autorizados. La acción directa, estamos hablando de cada una de estas etapas. La acción directa es cuando llega el 110, llega la policía caminera, o sea, cualquier grupo de policía, la policía comunitaria, que haga, a veces está haciendo su recorrido o hace su llamado. Entonces esa es la intervención policial, la acción directa, que su primera función es resguardar la escena del hecho. ¿Ya saben para qué? Para que no entren personas que alteren, modifiquen, sustraigan evidencias, etc. Ustedes como ciudadanos también pueden hacer acción directa. Ya cuando sea como arroz con leche, todos ponerse de la mano, cuidando la escena hasta que llegue
la Fuerza Especial de Lucha contra el Crimen, en este caso, o si se trata de la Ley 348, como un feminicidio, infanticidio, entrará la Fuerza Especial de Lucha contra la Violencia, y si hay drogas, la Fuerza Especial de Lucha contra el Narcotráfico. Acudir rápidamente, tiempo que pasa, verdad que huye, no se olviden. Anotar en su cuaderno o en su bitácora la hora de llegada, el tráfico peatonal o vehicular que había, condiciones del tiempo, proteger el lugar del hecho, verificar a las víctimas y brindarse auxilio si es que lo requieren. Se debe impedir el ingreso de curiosos, salida de testigos involucrados, etc. Es parte de la protección. Se debe evitar que toquen o muevan objetos. Se debe realizar un croquis, se debe realizar una fijación, se debe realizar una protección, la acción directa. Ya, por lo menos la protección, como lo ven ahí, se utiliza las cintas especiales, alrededor de 50 metros exhaustiva la inspección, ya sea de la calzada, acera o árboles que nos sirven como puntos fijos. Se debe utilizar, se debe proteger los indicios, se debe dar una protección en lugares abiertos 50 metros alrededor de la escena, ya debería estar protegida. Aquí es curioso, no sé qué hacen, esto debería estar más atrás, 50 metros alrededor protegida. Vigilancia policial en entradas y salidas en cuanto a un lugar cerrado. Retener a las personas que se han entrevistado y ser entrevistados por separado, o sea, tomar la declaración por separado. Recabar información. Hacer una inspección ocular preliminar, mal llamada inspección técnica ocular, porque no se hace en este momento. Es una inspección ocular preliminar. Y a veces se confunden con el código como el hito, una inspección técnica ocular. La técnica ocular se hace cuando ya se tiene alguna hipótesis del hecho. Y no se debe ni mover ni tocar absolutamente nada. El segundo paso es justamente la observación criminológica del lugar de los hechos. Hay un escrutinio mental activo, minucioso, completo y metodológico del lugar, donde el investigador, con el fin de cubrir los elementos, o descubrir, perdón, los elementos de evidencia física y establecer la relación que guardan entre sí con el hecho que se investiga. Por eso es que en principio son indicios. Y una vez que se hace esta relación entre sí y con el hecho que se investiga, con el supuesto delito que se investiga, si tiene relación directa como tal, es una evidencia. ¿Ya? Otros autores lo utilizan indistintamente, indicios y evidencia. Yo pienso que no. El indicio está ahí físicamente, pero cuando ya se establece la relación con el hecho delictivo, ya es una evidencia. Los fines de la observación: comprobar el hecho, encontrar. Ya. El tercer paso es la fijación de la escena del crimen. Es esencial para las diligencias preliminares en cualquier delito. Se debe proceder a levantar, a embalar y enviar al laboratorio todos los elementos físicos de prueba. ¿De qué estamos hablando? De las evidencias. El lugar de los hechos debe ser fijado previamente. Se procede con técnicas de colecta y embalaje. Estamos hablando de la cadena de custodia. Ya vamos a hablar de la señalética que está acá. Aquí debería haber otra. Se fija el lugar del hecho, se hace un registro fotográfico, primero panorámico y después en forma detallada. Se dibujan los planos o bosquejos, que después será la planimetría, se hace un croquis.
Se levantan actas de las operaciones de los estados realizados. Se hace una descripción escrita de la escena del hecho. O sea, todo lo que sea significativo, por lo general, a lo particular, recordar cosas que la mente ha olvidado. Y redacción concreta, clara y lógica. Seguimos dentro de las técnicas de fijación. Se hace una descripción escrita. Puede ser incluso narrativa grabada, no hay problema. Se hace fotografía, ya os he dicho, panorámica y ya detalle. Se hace una panorámica y se va a detalle con la señalética. Se hace la planimetría forense y se hace el moldeado. Entonces, la descripción escrita es narrar por escrito utilizando técnicas de redacción de informes en relación al lugar de los hechos. O es grabado, no hay problema. ¿Qué se describe? Características, ubicación geográfica o poblacional, orientación, dimensiones y forma, los elementos o muebles en el que existen, la distribución en que se hallan y, por supuesto, todo lo referido al delito investigado, incluyendo descripción y ubicación. Esta descripción y ubicación precisa cada indicio que se encuentre. Después hacemos la fotografía forense, que tiene una constante revelación de lo que el investigador vio. Incluso a veces el mismo investigador puede confundirse la familia o puede no, y no hacerlo ingresar como parte del equipo multidisciplinario. Entonces, en base a una placa fotográfica se registra lo que el ojo humano no va a percibir. Entonces, es panorámica y a detalle, ¿no? Entonces, este documento, el croquis, es un documento que grafica, significa que en cualquier momento nos recordará de manera fiel en el lugar de los hechos y cómo se encontraba el cadáver. Y se evidencia al mar con manchas, huellas, etc. La fijación fotográfica no se puede hacer de memoria permanente del investigador, porque siempre va a tener una vista general de todo, una vista media y un acercamiento. Muy bien, la planimetría, que sale del croquis, hay programas para hacer planimetría que hacen los planimetristas, parecido al trabajo de los arquitectos. Nos sirve para estudiar, para evaluar y representar gráficamente, o sea, fijarlo, es una manera de fijación de la escena del crimen. Entonces, ¿para qué se hace esta planimetría? Para brindar al funcionario encargado del lugar ver el contorno, la ubicación de los muebles, objetos, elementos materiales de prueba y posición del cadáver, entre otras cosas. Se hace un dibujo panorámico, pueden ser huellas pisadas, puede haber casquillos percutidos o vainas de eyección, y puede haber papel con manchas de sangre a su alrededor. Entonces, ahí tenemos las medidas exactas. Hacemos la fijación planimétrica, ¿no? Entonces, es un croquis simple, donde se hace la escala, donde se da el punto cardinal, porque tiene que estar con respecto a este croquis simple, ¿no? Y se ve la simbología conveniente solo a lo significativo. Ya. Esos son los tips de planimetría de escenas
cerradas, ¿ya? Entonces, eso es un plan o abatido de Keynes y es un croquis simple, ¿ya? Ahí está, un croquis por abatimiento o de Kirchner. Ya, entonces ahí podemos ver, el que sirve de referencia o punto cardinal se han visto en estas escenas o en estas, donde hay un cuerpo o un muerto, es el cadáver, es el punto central o cardinal que sirve de referencia para hacer no, el estudio del cadáver y todo esto, no lo hemos hecho, ¿no? Entonces el cadáver es la guía, desde a partir de ahí es el norte. El moldeado, que es otro método, en ocasiones se encontraría en el lugar de los hechos ciertos indicios, que después van a ser evidencias, hemos dicho, que consisten en huellas negativas impresas sobre las superficies como tal. ¿Ya? Entonces, se encontraron los lugares del hecho, puede haber huellas impresas en superficies blandas, en el lodo, en la arena, en la tierra suelta, en la nieve, donde quieran. Estas pisadas, o calzadas o descalzadas, así como neumáticos, bastones o muletas, o patas de animal, eh, para lo cual es necesario recurrir al moldeado de las huellas, o sea, a veces se puede utilizar yeso o lo que sea. Entonces, si se tiene esta huella de zapato o este neumático, se vacía la sustancia para fijar esa huella. Entonces, el moldeado de esta huella nos permite levantarlas, estudiarlas y compararlos molde contra molde. Ahí tenemos un moldeado de las plantas inferiores. ¿Ya? Por ejemplo, aquí tenemos un moldeado de una planta de pie. Y aquí tenemos un moldeado de la huella de neumática. Entonces, esto es importante para establecer eso. Ya, una huella plantar o una huella neumática. A esto se llama moldeado. Se colectan las evidencias para no alterar ni las huellas ni conservar lo que están. Se indican algunas técnicas para la colección adecuada de los indicios. ¿Ya? Entonces, se ha fijado la escena, ya hemos hecho el croquis, hemos hecho la planimetría. Entonces, lo que se hace es colectar las técnicas de colección de los indicios en el escenario o suceso para bien confirmar primitivamente cómo los dejó el autor después de la consumación del hecho que se investiga. Pasos Doctor, para en su gráfico implementar. también están poniendo, están guardando las muestras ¿Perdón? en bolsitas de nylon. No, todavía no hemos hablado No, pero ahora en el gráfico que nos ha mostrado anterior están también recolectando en no, paquetitos pero de estas plástico son para ver. armas. No es la manera correcta. Ya les voy a explicar. Una arma se guarda en un tablero de cartón y en una caja de cartón o en un sobre manil. No es correcto el guardado de bolsa. Está muy bien eso que has dicho, Néstor. Pero no comas ansias, vamos a llegar a ese paso. Ya, doctor. Ahorita ni siquiera hemos colocado señalética a las evidencias. Entonces se reconoce, se protege fotográfica. O sea, los medios de fijación y protección es la cinta, fotografías, planimetrías. Se describe e interpreta el hecho, recién se colecta, se envasa o se empaqueta, se sella y se rotula y se manda a laboratorio.
Entonces, ahí tenemos una colección de un arma de fuego, por ejemplo. Esta se la debe poner en un tablero de cartón con el alambre y en un sobre o en una caja de cartón. No como hemos visto, de papel. ¿Ya? Por ejemplo, están colectando una vaina, ¿ya? Y una colección de proyectil. ¿Ya? ¿Cuál de los dos, la vaina o el proyectil, nos servirá para hacer el estudio balístico? El proyectil, doctor, por las estrías que deja al salir. Perfecto. Entonces, es la colección de un arma blanca, la colección de una botella y la colección de un cabello. Entonces, se colectan las evidencias físicas. Primero se hace el levantamiento o la colecta, que recoge la evidencia del sitio del suceso o de la escena del hecho. Eso se hace el levantamiento. Y después se hace el embalaje. Las evidencias colectadas deben guardarse e inmovilizarse en frascos de protección a indicios. O sea, puede haber entonces durante el embalaje aquella maniobra que se realiza para guardar e inmovilizar y lograr la protección de los indicios. Y después se hace un etiquetado, la operación final, que se efectúa con el objeto de reseñar y el lugar de los hechos con procedencia del indicio en cuestión. Entonces son los pasos de levantamiento, embalaje y etiquetado. ¿Cuáles son las funciones del investigador? Utilizar mecanismos, o sea, utilizar los mecanismos judiciales, ordenando y participación en las diligencias. Se hace una primera formulación de hipótesis, se conocen las fuentes, entonces se conoce las fuentes, que es humana en caso de la huella frontal. Son humanas, se escriben entidades y se hace un sorteo técnico científico. Doctor, no le entendí de ese gráfico, ¿Cuál? el que ahorita ha pasado. Primero, utilizas los mecanismos judiciales, o sea, requerimientos fiscales para hacer la colecta, hacer la debida colecta de evidencias. Porque el juicio de O.J. Simpson, por ejemplo, en Estados Unidos, que la genética le ha dado que era el autor, y evidentemente era, los ha timbrado a su novia y al amante, pero por la colecta ilegal de una evidencia, se ha ido todo el caso al bombo. Entonces hay que ordenar y practicar diligencia. ¿Qué quiere decir eso? Hacer una colecta correcta con un requerimiento fiscal. Ya, entonces tienes que hacerlo. Ahora, formular la hipótesis es formular la primera hipótesis, cómo ha podido pasar. Ya, después conocemos las fuentes de información. Si son humanas, si son de entidades o técnico-científicas. ¿Ya? ¿Ahora sí? ¿O no Sí, sé? ya vamos por ahí, doctor. No estaba entendiendo lo primero. Ya. Ahora hacemos las fases de la investigación criminológica. Conocemos el hecho, eso es en la primera hipótesis. Comprobamos el hecho por lo común personal policial. Ya, entonces ahí se cuentan todo, ¿no? O sea, comprobación del hecho quiere decir que hay un muerto y que se lo traslada al morgue, o que no hay un muerto y bueno, la persona policial igual los ha traslado. Entonces tiene que conocerse el hecho, ¿ya? De comprobación. Se trata de un paciente de 12 años que aparentemente ha sufrido una violación y está desorientada, desconcertada, no presenta su memoria, entonces haya conocido el hecho.
Ya, y una vez que das conocimiento del hecho, compruebas el hecho según el investigador especial obviamente va con la videoconferencia. Si hay un homicidio, son la muerte. Si esta víctima es de 12 años y aparentemente ha sufrido vejación sexual, ¿qué hay que hacer? Llevarla a un servicio de salud o al médico forense, si no está ahí, para que se haga el examen, ¿no es cierto? Después se hacen las diligencias preliminares y posteriores al hecho. Todas las diligencias en cuanto a colecta, evidencias, etiquetado y estudios que puede pedir. Aquí se hace una formulación de una primera hipótesis de qué ha podido pasar. ¿Ya? Y una vez que formulamos esta formulación de hipótesis, por si acaso sale de la inspección ocular rápida que se hace del escena, de las fotos que he visto, de las planimetrías que se han encontrado. Entonces recién puedo formular una hipótesis como tal y hacemos la planeación, o sea, la planimetría de la escena del hecho. Podemos hacer la recopilación y obtención de la información, fuentes de información, ¿ya? O sea, hemos colectado las evidencias, tenemos todo lo primero antes de estudio, y obviamente nos permite analizar la información y tener una primera hipótesis aproximada de lo que haya podido pasar. Se analiza la información, se manejan los informes y los expedientes, si se han sido enviados para evidencias, para el estudio. Y para hacer esta investigación criminológica, mejor dicho, nos preguntamos las 7 preguntas de oro en toda una investigación criminal. Y esto, el investigador debe preguntar 7 principios criminalísticos con 7 preguntas de oro. Por ejemplo, de uso, ¿qué sucedió? ¿Qué sucedió? De producción, ¿dónde sucedió? De intercambio, ¿cómo sucedió? De correspondencia, ¿cuándo sucedió? Por reconstrucción, ¿con qué? Por la probabilidad, ¿quién? Y lo importante al último que nos va a reconstruir la base fáctica de algo, ¿por qué? Entonces, la investigación criminalística es todo procedimiento, es toda aplicación de diferentes técnicas para descubrir la verdad de los acontecimientos que hayan podido ocurrir consecutivos de un delito. Entonces, el investigador orienta la investigación de un hecho delictivo, llega a su conocimiento, es recomendable dejar el contenido, o sea, las incógnitas contenidas. ¿En qué nos vamos a basar? En las 7 preguntas de oro. El qué, el quién, el cómo, el cuándo, el dónde, el con qué y el por qué. Ya, entonces, las 7 preguntas de oro es qué, quién es, cómo, cuándo, dónde, con qué y por qué. Muy bien, los hechos. La ciencia forense, o sea, la medicina forense en general, la criminalística en particular, nos estudian los hechos desde los hechos específicos, concretos, que pueden ser causa o efecto de este proceso. ¿Qué determina un hecho? Un hecho está determinado por la suma de las circunstancias de lo que está o está por ocurrir o está ocurriendo.
Muy bien, es la investigación de la escena del hecho. Esa luz es la luz de Wood, cuya birrefringencia nos permite dar una observación. No lo hagan de manera particular por querer buscar cuando viajes, Néstor, y al volver utiliza por tus sábanas la luz de Wood para ver si ha habido otro visitante. No se hace. Solo es con fines de investigación. ¿Ya? Entonces, planeamos el problema. Entonces, sí, se ciñe. Estos interrogantes son vitales para ordenar les he dicho, sus expedientes. ¿Ya? ¿Qué sucedió? ¿Quién o quiénes lo cometieron? ¿Dónde se cometió? ¿Cómo se cometió? ¿Con qué se cometió? Y recién viene por qué se cometió. Entonces, con todas esas preguntas tenemos una primera formulación de hipótesis. De acuerdo a las respuestas, se plantea un problema en una explicación condicional, obviamente, a comprobación. Cada pregunta del planteamiento del problema puede tener varias respuestas y son las hipótesis, y estas respuestas son simplemente probables, porque tendrán que ser sometidas a una profunda investigación de carácter científico. Entonces, las de oro: ¿qué, quién, cómo, dónde, cuándo, con qué y por qué? ¿Ya? O sea, no hay dónde perderse. ¿Qué, quién, cómo, dónde, cuándo, con qué y por qué? Hablaremos del qué. El qué nos sirve para investigar qué hechos son los que se han presentado. Qué conducta delictiva deberá investigar el investigador especial. Se deberá determinar, de acuerdo al qué, la metodología de investigación. Se deberá ver qué sucedió en el lugar de la investigación y establecer las líneas de investigación a partir de este qué. Por ejemplo, tales como qué evidencias, qué investigaciones lineales, natural, accidental, delictiva o provocada. Establecer las líneas de investigación como qué ocurrió, qué elementos entran al delito, qué medidas tomo al sospechoso, ¿ya? ¿Quién sabe de los testigos acerca del caso? ¿Qué se ha hecho con las pruebas? ¿Qué herramientas o instrumentos se usarán? ¿Qué armas se emplearán? ¿Qué información, destreza o fuerza es necesaria para cometer un delito? ¿Y qué medios de transporte emplearon para cometer el delito? ¿Y qué motivo lo realizó? ¿No es cierto? Ya tenemos una escena del hecho. ¿Qué tipo de escena del hecho es, Maribel? Cerrada, doctor. Muy bien, cerrada. Entonces nos permite, las mismas paredes de por sí ya nos delimitan la escena. Y la referencia siempre es el cuerpo. Ahí, Blackwood, ¿en qué actitud está el cuerpo? Posición supino, doctor. Muy bien, o decúbito dorsal. ¿Ya? Después, la segunda pregunta, ya hemos preguntado qué pasó, ¿no es cierto? Ahora es quién o quiénes, es la misma. Entonces, ¿a qué se refiere? A la identidad del sujeto o los sujetos activos que cometen el acto delictivo. Acuérdense, en violaciones, hay un agente activo, que es el agresor, y un pasivo, la víctima. Entonces, ¿quiénes fueron los pasivos? ¿Quiénes fueron los afectados? Hay un activo, que es el supuesto agresor, y hay un pasivo, los que fueron afectados, ¿no? Los que se encuentran involucrados en la realización de un hecho delictivo. Entonces, en el quién no solo se refiere a qué o quiénes lo han realizado, sino a qué o quiénes son víctimas del hecho delictivo.
Entonces, ese es el quién. Entonces, ¿quién es la víctima? Obviamente, ¿quién es el victimador? ¿Quién dio parte del suceso? ¿Quién descubrió el hecho? ¿Quién vio u oyó algo de importancia? ¿Ya? ¿Y quién tenía el motivo para cometer el acto? ¿No? Definir sospechosos, uno o dos, o ya. Por ahí, aquí ya se define si es contra quién o contra quiénes. Y obviamente mejor si tienen las identidades, los nombres. Entonces, por ejemplo, ahí es una escena del hecho donde había un intercambio ¿de qué es? De una posible escena del hecho, ¿no? Y está utilizando luces láser que definen los trayectos en la balística como tal, ¿no? Aquí vemos el caso de bala, cómo está atravesando, ¿no? Pero en una proyección se da en el cuello, el otro está en el abdomen. ¿Cómo? ¿Cómo? Pertenece a las circunstancias que determinan cómo fue realizado el hecho. Forma dinámica de las acciones realizadas que pueden haber logrado un hecho cometido. ¿Ya? La pregunta que determinó cuáles fueron las maniobras de operación o de actos realizados. Autor y autores. Entonces, ¿cómo fue el hecho? ¿Cómo se cometió el hecho? ¿Cómo llegó el delincuente al sitio del suceso? ¿Cómo, cómo escapó o no el delincuente? ¿Cómo se murió la víctima? ¿Cómo estaba la víctima en el lugar y en el momento? Entonces ahí tenemos que especificar también cómo estaba la víctima. ¿Ya? En ¿Cómo este hecho estaba? también, doctor, se puede del agresor, ¿no ves? Si está ahí ambos, no Por simple eso, víctima. no. A ver, primero, ¿cómo sucedió el hecho? Al decir eso, ya cómo llegó el delincuente, o sea, el agresor, al sitio del suceso. ¿Cómo se espació? ¿Cómo se movió el delincuente? ¿Cómo se murió la víctima? Y si hay suicidio, ¿cómo se murió el victimador? ¿A esto te refieres? Sí, doctor. Ya. Sí, en un hecho de feminicidio pasó eso, ¿no ve? Ha disparado a su mujer, a sus hijos, y él se ha flagelado. ¿Cómo estaba la víctima en el lugar del momento? En ese lugar y en ese momento. ¿Cómo se descubrió el delito? ¿Y cómo estuvo la información necesaria para cometer el delito? ¿Cómo o cómo se usaron los instrumentos del delito? Que ya está identificado. ¿Y cómo resultó el daño? Si hay perjuicio, no hay perjuicio, hay colateral, no hay colateral. ¿Cómo resultó este daño para la persona? ¿Ya? Entonces ahí tenemos la escena del hecho y ahí empezamos a utilizar la señalética que en el cuerpo es con letras. Y ya. Ah, en todas las evidencias de la escena del hecho se pone números en la señalética, pero cuando es el cuerpo mismo se pone letras. O sea, el cadáver para colectar, para sacar fotografías de las evidencias, se puede poner letras. Y obviamente, ya. Para poner los números, doctor, no necesita el objeto en sí, ¿no? Cualquier se pone 1, 2, 3 o hay alguna relación. No, pues. Primero tienes indicios, ¿no es cierto? Objetos físicos. Después haces una relación con el hecho. Se convierte en evidencia.
Entonces, ahí ya vas numerando las evidencias correlativamente. ¿Dónde comienza? Hemos dicho el eje es el cuerpo. Por eso, claro, aquí está 1, pero ahí este podría ser 1, sí. 1, 2, 3, 4, 5, 6, sí. Correlativamente. Pero el cuerpo es el eje de la escena del hecho. Ahora, cuando esto mismo, quiero poner a las heridas aquí, se utiliza letras. En el cadáver la señalética es letras. Y en la escena del hecho es números. ¿Hasta ahí estamos claros? Sí, ahora sí, doctor, gracias. Ya. Entonces ahora vamos a dónde. El investigador debe resolver el lugar si la persona fue victimada en el sitio, como les he mostrado con los fenómenos cadavéricos, o si no fue victimada en el sitio, ese sitio es secundario, entonces ha sido movida en ese lugar, entonces hay que investigar dónde fue victimada. O bien, lo que dice, el lesionado fue lesionado en otro lugar para luego ser abandonado en un sitio donde se encuentra el cadáver. Normalmente pasa eso, ¿no? Se lo mata y para que lo encuentren puede ser al basurero o lo entierran todo. Entonces no ha sido donde ha muerto ahí. Ese es secundario. Entonces hay que buscar el primario. ¿Ya? El sitio donde se hallara el cadáver, la cantidad de sangre hallada en el lugar, puede sugerirnos los indicios, las evidencias, pero los mismos fenómenos cadavéricos cuando son recientes, hemos visto que la lividez cadavérica nos da una idea de que ese cuerpo no ha muerto, no ha estado ahí, no es que no ha muerto, no ha estado ahí. Entonces, con la data de la muerte se establece más o menos a qué hora y se puede preguntar dónde ha sido. Y para eso es el dónde. Se debe aclarar que es un lugar de los hechos, o sea, dónde ha fallecido, dónde está en escena del hecho, no simplemente el lugar. ¿Ya? Entonces ahí está, ¿no? ¿Dónde? Ha sido en los suburbios, ha sido en la casa, ha sido en la calle, ha sido en el auto, de ahí ha sido movido, ya hablamos de una escena del hecho secundario, donde ha sido encontrado el cuerpo. ¿Cuándo? El tiempo transcurrido es un parámetro de importancia para ver la cronología del hecho transcurrido. Y no, este cuándo tienen que concursar con el cronotanato diagnóstico si hay una persona fallecida. Entonces, ¿cuánto murió? Y obviamente, ¿cuándo ocurrió eso? Entonces, les pueden decir 10 de la noche del martes, pero por data tiene más de 4 horas, no tiene más de 4 horas, entonces eso está errado. O tiene 24, entonces 24 horas, ahí lo han conservado todavía al cuerpo hasta el día siguiente. Fecha y hora son los elementos vitales para establecer la relación lógica desde el inicialmente considerado de acuerdo a los familiares. Se usan cuando cometió el delito, cuando se descubrió el hecho, cuando se notificó el hecho a la oficina, cuando llegó la policía, o sea, la acción directa al hecho, y cuando se vio a la víctima por última vez. ¿Ya? Entonces, ¿cuándo? Eso es una escena del hecho abierta. Los elementos indiciarios o las evidencias están con numeración. El cuerpo es con letras. ¿Con qué? ¿Qué instrumentos puedo utilizar? ¿Qué armas? Este interrogante es con los indicios directamente, ¿no? ¿Qué tipo de instrumento utilizado? Palo, puñetes, arma blanca, arma de fuego, lo ha quemado, etc. Y el uso de que haya dado las características que el fabricante incorporó al mismo. Permite diferenciar varias estructuras, la comisión del hecho y desechar lo demás. Entonces se usa el con qué instrumento cometió, cuchillo, punzón, cuchillo de cocina, si quieren tramontina, no estamos haciendo propaganda para nadie, o sea, con revólver,
con la silla, con una mesa, con un látigo, no sé. ¿Con qué ¿Órganos instrumento? fosforados también puede ser? Tóxico sería entonces ahí. Claro que sí. Es un instrumento, es un arma química, hemos dicho. ¿Con qué objeto entró a ese lugar? Como con su llave, forcejeó o no. Ahí ya sabemos el parentesco con la víctima. Porque si es alguien que conoce, usa su llave, no había forcejeo, no vamos a buscar un desconocido, ¿no ve? A no ser que un desconocido haya victimado afuera y le haya quitado la llave. Entonces ya habría dos escenas del hecho. Entonces, si la puerta estaba no forcejeada y entraron y no hay alteración de nada, ¿qué es lo primero que tenemos que sospechar? Que el agresor viva ahí y sea uno de esa familia. Entonces, ¿con qué instrumento cometió? ¿Con qué objeto entró a ese lugar? ¿Con qué se defendió, si es que se defendió? ¿Con qué se condujeron al lugar de los hechos? ¿Y con qué se transportó a los sujetos? Si es que hay una escena secundaria. En auto, carretilla, en moto, con qué ayuda, quiénes han sido, todo eso. Bueno, ahí está, por ejemplo, el arma. ¿Con qué? Un arma, eso puede ser un cuchillo de cocina. Y finalmente, el por qué nos permite reconstruir, y aquí se construye la primera hipótesis. El por qué es situado en el campo de la criminalística, o sea, lo objetivo, la criminología subjetivo, sin confundirse con la criminología. La criminalística va a la evidencia física, la criminología va a las declaraciones, a los objetivos, trata de entrar a la mente y resolveremos el intercriminis, ¿no? Entonces ahí nos dirá si es doloso, si es culposo, etc. Busca elementos de carácter material, pero también de significación causal. Entonces, el por qué se usa, por qué cometió el hecho, por qué se usaron determinadas herramientas, por qué empleo de un arma determinada, por qué fue a esa la víctima, por qué fueron testigos. En el por qué nos permite construir nuestra primera hipótesis del hecho delictivo. El por qué nos va a permitir construir la base fáctica de nuestra querella o de nuestra denuncia. Entonces, una vez que tengo la investigación, yo llego a las conclusiones. Primero, la investigación criminológica es de importancia, porque la criminalística ya nos da las evidencias, van a seguir por laboratorio y van a ser evidencias. La criminológica nos da importancia en los casos que se puede hallar una verdad, responsable de los crímenes, la concepción del crimen, si realmente lo ha hecho, no había intención o lo ha preparado. Por ejemplo, para ver esto por qué, les aconsejo ver la película Infidelidad. Y no te sientes aludido, Néstor Blacut, sino la película. Ahí está con Richard Gere. Y ahí van a ver si esto realmente era una emoción violenta o ya estaba planificado. He visto esa ¿Ya? película, esa Se que dice vendía que... los libros, ¿no? Exacto, que se Sí, lo come a su esposa. sí, Exacto. sí, con su mismo regalito le da en su cabeza. Exacto. Pero cualquiera diría que esa parte sí es emoción violenta, ¿no ve? Pero, ¿por qué ha ido a la casa del hermanito menor, o bueno, del amante? ¿Para qué ha ido? Para charlar, para ver, tomar tragos, ¿para qué ha ido? Entonces, ahí ustedes van a poder hacer su intercriminis con todos estos hechos. Viendo la película, traten de ir respondiendo uno por uno estas 7 preguntas. Viendo Ciudadano X, si lo han visto ya, que son de hechos delictivos, del Takachiro, bueno, es un ruso, ¿no? Takachiro. Y también van a poder ver, coleccionista o es más criminalística. Aunque hay criminología, porque había sido otra persona que con el mismo perito, ¿no ves? Y va dejando señas. Entonces pueden poner que
por qué, cómo, o sea, las 7 preguntas. ¿Ya? No ha habido tiempo para hacer eso, porque hubiésemos visto una película y hubiésemos hecho este ejercicio. Pero por el tiempo y eso no nos da, ¿no? Pero ustedes lo pueden hacer como ejercicio. Entonces, se ve para que haya una mejor captura de los delincuentes y realmente sean los que han visto y no sea gente inocente. Este ejercicio es básico. Y este ejercicio, si ustedes arman en este orden, o sea, qué ha pasado el hecho, con qué, por qué, cuándo, y sus evidencias la van armando para llegar al por qué, que es lo último de su expediente, les va a ir muy bien en la investigación. Entonces, obviamente, la criminología, si bien la criminalística es la objetiva, es lo que hemos visto todo el curso, se basa parte de la medicina legal, la criminología es realmente una incógnita porque es entrar a la mente del criminal y también a la mente de la víctima. Me imagino que han visto clasificación de victimología, la víctima inocente, la víctima pura, la imprudente, la propiciatoria, la víctima que puede ser victimador, etc. Me imagino que esos, ya no voy a seguir preguntando, pero creo que han debido ver en criminología. ¿Ya? Entonces, eso nos permite investigar el iter criminis y obviamente la parte física que va a estudiar la criminalística para la corroboración de esta segunda hipótesis en el cual se empieza la investigación en la imputación formal y si en la imputación formal se siguen creando elementos, va a haber una acusación, porque se cree que hay elementos de convicción para ello. Entonces, el iter criminis, justamente, tiene 2 fases. Esto lo han debido ver en penal, si es que no lo han visto todavía. 2 fases tienen el iter criminis. La fase interna y la externa, obviamente. La interna es la ideación del crimen, la deliberación. Esto está mal. Entiendo que es un delito. Entiendo que si lo hago, va a haber problemas. Y la resolución. Lo hago. Ideación y deliberación es una parte cognitiva. Es una parte cerebral, neto. Y la resolución es volitiva. Voluntad de hacerlo. Sé que está mal, pero igual lo hago. Me atengo a las consecuencias. Es la fase interna. Ideación, deliberación y resolución. La externa ya es la manifestación. Ya es la preparación. Y obviamente la ejecución. Manifestación, ya. Decidido a hacer este hecho. Muy bien. Manifiesto mi interés. Preparo. Lo llevo, le invito un trago, le hago comer. Otra película, Cementerio de Elefantes. Ese es un asesinato, ya sea por cuestión cultural, todo, de frente. Se traen a una persona de afuera, lo hacen comer, lo hacen chupar y lo entierran. Eso es asesinato, porque hay una preparación, hay una intención, ¿no es cierto? Y se ejecuta, pues. ¿Ya? O sea, aquí les va a permitir ver dolo y culpa. Pero además, este ejercicio del iter criminis le va a servir para cualquier hecho delictivo. Porque ustedes se adentran en la fase interna. ¿Cómo así su ideación? ¿Cómo ha ideado este hecho? Se ha preguntado, se delibera, se cuestiona. Si lo hago, no lo hago, qué pasa si lo hago, qué gano. O sea, hay una deliberación interna. Ahora, peor si es asociación delictuosa, ¿no? Esta deliberación ya lo hacen externa. Hablan entre todos. Y una vez que has ideado y has deliberado, resuelves. Sabes que es un delito, sabes que está mal, pero igual lo haces. Ya. Entonces, eso está aquí. Mientras esté ahí, no hay delito, pues. Pues nadie se lo mete a la cárcel por pensar en hacer un delito, ¿no? Nadie va a decir, no, tú has pensado en robar, tú has pensado en matar, te has cuestionado y ya has resuelto matar. Mientras no lo ejecute, no es delito.
pero ya hay la preparación. Entonces, una vez que hay la intención, manifiesta ya su intención y empieza a planificar. Yo lo llevo, lo vaya aquí. Si es víctima para violación, entonces la hago farrear, la invito a salir. O sea, no es culposo, ¿no? Una vez que he preparado mi fase, la ejecuto, pues. Recién aquí se consumó el delito. Aquí hay delito. Hasta aquí no hay, pues. ¿O han visto a alguien que se ha imputado por preparar, por manifestar, por pensar, por idear un delito? No, mientras no se consuma, no hay. Pero me dirán, el intento, no, pues el intento igual hay ejecución, ¿no ve? Si no se ha consumado ese intento, pero igual, aquí es donde se produce un delito. Ya eso se llama intercriminis. ¿Ha llevado ya penal 1 o algo? No. Sí, hemos llevado penal 1 y 2. Se supone que saben entonces esto. Han hecho ejercicios de esto. Sí. Ya, entonces lo único que ustedes están repasando, entonces. Sí, doctor. Entonces, el intercriminis ya saben que hay una parte interna, lo que les decía, la parte interna no es punible. La ideación, donde surge la idea en la mente del sujeto, la deliberación, donde se cuestiona y desarrolla un plan cuando se decide, y la resolución, el sujeto decide realizar el acto ilícito. Los actos preparativos, punible cuando lo diga la ley. ¿Ya? Cuando diga por preparar un acto de violación, tanto de cárcel. Ustedes ya no les voy a dar con trabajo porque ya tienen sus notas, pero ustedes vean si hay algún delito que por prepararlo la ley dice que es punible. Creo que no, pero bueno, después ya veremos comentarios. Entonces en la preparación está la conspiración, está la proposición o la provocación. ¿Cuándo es punible? Y por esto en rojo, cuando se ejecuta el delito, sea tentativa o sea consumación, se ha ejecutado el delito. Y ahí se va a la fase de agotamiento. Entonces, la estructura de la teoría del delito, ya lo ve el derecho penal, se va a la conducta de acción u omisión, porque puede haber delitos por omisión, ¿no es cierto? Dos componentes para que haya la construcción de un delito. Cognitiva, saber que lo que estoy haciendo está mal, tiene estas características: tipicidad, antijuricidad, reprochabilidad y punitivo. O sea, si yo sé que matar a alguien, quitar la vida a alguien, no está bien y me puede meter a la cárcel. O sea, lo mínimo que sabe la población es eso, lo mínimo. Muy bien, cognitivo, así no es punible. Pero tengo la voluntad de hacerlo, sí lo voy a hacer a pesar de que sé que no está bien. Volitiva, perfecto. Cuando lo ejecuto, se ocurrió un delito. Por eso ahí viene la imputabilidad, ya no existe la semi-imputabilidad. Entonces, ahí tenemos que ver qué enfermedades hacen que no entienda la parte cognitiva, como la esquizofrenia, la demencia, o sea, enfermedades que alteran la corteza cerebral. ¿Qué enfermedades hacen que entienda, que altere la voluntad de realizar? Los trastornos de personalidad, ¿ya? Que no son curables. O sea, trastorno de personalidad limítrofe, antisocial, maníaco-depresiva. Hay otra película que hace Richard Gere, que es de maníaco-depresiva, que se mete con su psicóloga, que ahorita no me acuerdo, que es muy buena. Ya que tiene un trastorno maníaco-depresivo, no me acuerdo ahorita la película, es un poco antigüita, que se enamore con su psicóloga. Pues sería bueno que lo vean, ¿ya? Entonces, una vez, ahí entra justamente los peritajes de psiquiatría, entre los peritajes de psicología. O sea, ¿cuáles son las psicopatías, los psicóticos?
son los que alteran el entendimiento, la parte cognitiva, el conocimiento, el pensar. Y las neurosis, que altera la parte volitiva, voluntad. ¿Ya? Y entre esas ya les he dado. Una vez que eso, si eso está alterado, obviamente en la estructura del delito va a haber o imputabilidad, o sea, no es imputable, pero no quiere decir que ya se vaya a su casa chocho, irá a un centro penal psiquiátrico, que en nuestro medio no hay. Lamentablemente los mezclamos en el psiquiátrico con los que tienen patología de base, pero no han cometido ningún hecho. ¿Ya? Entonces, la teoría del delito, básicamente, todo delito es ante todo una conducta humana. Y eso es nullum crimine sine conducta. Todo delito es una conducta humana. Perfectible, no perfecta. Entonces, permite asentar tres características que ustedes ya lo saben. Tipicidad, que es la adecuación de la acción del tipo, principio de lesividad. La antijuricidad, comprobar la falta de permisos para la realización de esta acción típica. Y culpabilidad, injusto reprochable a la gente. O sea, tiene que haber algo que regule esta responsabilidad. ¿Cuál es la finalidad? Descartar toda pretensión punitiva, ¿no? Si es razonable, se lo puede reprochar, etc. Si esto no se aplicaría si cualquiera de los aspectos volitivo o cognitivo estuviera alterado. Si demostramos que no ha entendido que lo que estaba haciendo estaba mal, no es sujeto de tipicidad, antijuricidad y culpabilidad, porque no entendía lo que estaba haciendo. Muy bien, sí entendía lo que estaba haciendo, sí sabía que estaba mal, pero no es capaz de regular su voluntad y lo ha hecho. Entonces, antisocial, maníaco-depresiva, limítrofe, esquizoide, etc. Son tipos de trastornos de personalidad que no son curables. Incluso hasta pueden considerarse semi-imputados, que no está en nuestra figura. Porque sí, si bien no tenían control de su voluntad, pero sí cognitivamente sabían que eso estaba mal. ¿Ya? Muy bien. Entonces, si quieren, suscríbanse a mi canal y les voy a ir llegando de tiempo en tiempo todo el aspecto de medicina legal, de criminología, de auditoría médica, casos de mala praxis, etcétera, porque siempre voy dando cursos de posgrado, entonces siempre subo mis presentaciones en el canal, está ahí el canal, siempre tiene los links, pero el que quiera se suscribe y le va a ir llegando de tiempo en tiempo material. Entonces, con esto habríamos acabado la materia. Este es de apoyo, o sea, si alguien quiere comentar algo, lo hace, no hay ningún problema. Y no sé, si alguien quiere hacer alguna pregunta o algo. Por mi ¿Todo bien? parte, no, doctor. Ha Ya, estado muy buena la clase. He hecho las preguntas que necesitaba conocer a mayor profundidad. ya. Entonces, creo que ahora se maneja bien las preguntas, les va a servir para su vida profesional. Entonces, ha sido un gusto haber estado este mes con ustedes. Para lo que deseen, tienen mi WhatsApp, tienen toda la manera de las redes sociales como está ahí. Y bueno, ha sido un gusto y estoy satisfecho. Bueno, hubiese querido que la aprobación sea 100%, pero no siempre se puede, ¿no? Entonces, el 95% de los estudiantes han aprobado. Es quiere decir que no hemos estado mal como docentes. Porque no es buen docente el que tenga más aplazados. Es buen docente el que tenga más aprobados. Me he preocupado por los que están menos desventajados, pero ya no puedo entrar a su cabeza y tratar de que hagan sus obligaciones, ¿no? Entonces, no más que decirles, si quieren decir algo, y si no, ya nos estaríamos despidiendo. Sus notas están, y
ya hemos cerrado todo lo que sea el tema, ¿no? La palabra, doctor. Sí, va. Pues, primero que nada, agradecerle por la manera de poder llegar hacia nosotros. Muy didáctico sus clases, otra manera de docente, ¿no? Que de verdad nos ha exigido bastante, que en momentos hasta a mí me hizo colocar nervioso a la pregunta y la respuesta, que quizás también no estuvimos tal vez acostumbrados, pero sinceramente muy buenas sus clases, mucho material, mucha preparación. Como usted dice, pues seguramente ya da cursos posgrado y demás cosas. Pues, de verdad, muy excelente, doctor, que le vaya bien. Todo lo material que nos ha facilitado nos va a servir bastante, y aquel que ha aprovechado en el momento, yo sé que está ahorita súper bien. Sin embargo, mi compromiso es eso, ¿no? De seguir aprendiendo por los materiales que usted nos ha dejado. Muchas gracias, doctor. Muy bien, gracias, Iván. Un gusto haberlos también conocido, y lo he conocido personalmente, igual a Néstor, igual al otro Néstor y a Rubén también, con eso del libro. Y bueno, Cristina, en algún momento Maribel, si he presionado un poco, es para que mejoren. El mensaje es que ustedes tienen que aprender para su profesión, no para la nota. Porque notas, si tienen la mayoría de las personas por encima de 65, es porque hemos cumplido con la preparación. Y eso se ha plasmado. Entonces, pero no, ya se ha dicho, no interesa, para mí no me interesa tanto la nota, no es que aprendan. Ya, entonces, de no haber ninguna más participación, nos estaríamos despidiendo hasta en alguna otra ocasión, que ya nos vamos a estar viendo. Sí, doctor, yo también quería agradecer por su participación en este módulo. Ha sido muy productivo para nosotros y la verdad, como dijo Iván, ha habido mucha presión por su parte, pero en fin, es por el bien de nosotros, ¿no? Para nuestra educación, para nuestro conocimiento. Pero sin embargo, doctor, bueno, pues felicitarle porque la verdad el único docente que ha habido que realmente nos ha puesto la mano bien puesta, pero no nos ha tenido de puntillas, como le dije ya la anterior vez, pero es en provecho nuestro, doctor. Muy agradecido, doctor. Un abrazo. Gracias. Y bueno, pues despedirme con una gran pena, doctor, que se va a hacer, porque la verdad yo creo que docentes como usted de su talla no vamos a poder encontrar. Bueno, hasta el momento ha sido el primero y el único que estamos así. Doctor, muchas gracias y felicidades. Gracias. Hasta una Gracias, próxima gracias. oportunidad, doctor. Hasta luego a todos también. Hasta luego, doctor. Pero bien, Doctor. vamos a estar en contacto personal. Hasta luego, doctor. Hasta luego. Doctor, Sí. igualmente desearle lo mejor. Como ya dijeron mis compañeros, es el primero, creo que en la universidad, el primer docente, pues, que ha sabido realmente inculcar su clase, sobre todo compartir, ¿no? El conocimiento que usted tiene. Agradecerle de antemano y desearle los mejores éxitos, doctor, en lo que viene haciendo. Y cualquier consulta o duda que tengamos, pues, como usted dice, le podemos consultar. Cristina, cuando quiera, no hay ningún problema. El WhatsApp está ahí y lo que queda acá es amistad, ¿no? Entonces, cuando desees, Cristina, lo puedes consultar. Y doctor, muchas gracias y pues vamos a estar seguramente viéndonos ahí para alguna pericia. Listo, gracias, hasta luego. Que vaya bien, doctor, hasta luego. Hasta luego, Bendiciones. doctor, que descanse bien. Hasta luego. Hasta la Chao. próxima. Hasta la próxima.